Tertulias del Olivar, de Grupo Multimedia. Córdoba se convierte en años pares en capital oleícola internacional. Los años impares estamos en Expoliva, buscamos Expoliva y estamos recuperando parte de la normalidad, esa normalidad pospandémica que nos aproxima a un escenario ya físico, tangible. Hemos olvidado esos encuentros, esas tertulias, esos debates sobre la situación actual del sector a través de soportes como webinar. Vamos a hablar aquí en Córdoba, en la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba y también bajo la protección precisamente de un gran olivo, del Olivar, y de ese momento que está atravesando una campaña que ya en 7 meses de comercialización, 7 meses y 12 días, ha tenido todo tipo de variables condicionantes que han situado ante todo el momento actual en un punto álgido. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el aceite de oliva, sus precios, su cotización en origen, van a estar en un lugar de dignificación para la producción durante toda esta campaña, hasta el 30 de septiembre. Hay factores que así lo indican muy claramente. Vamos a hablar de todo ello, ya decimos, en un momento en el que los diferenciales se han estrechado al máximo. Se puede perfectamente vender en origen 1 kilo de AOVE en la actualidad a 3,45, 3,50 y un lampante a 3,25 y hasta 3,30 a principios de esta semana. Vamos a hablar de esa coyuntura con 5 caballeros del aceite español, de grandes grupos, también empresarios que se dedican a la intermediación. Tenemos la oportunidad de contar una vez más con el director de operaciones de Acesur, Carlos Jiménez Ot. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo en mi tierra. Que es la tuya. ¿Y te prodigas con frecuencia? Sí, vivo aquí, trabajo, como sabes, la mayor parte de la semana en Jaén, pero los fines de semana la familia está aquí. Hablamos con también un hombre de Córdoba, un ingeniero agrónomo que lleva ya bastantes años en DECOP Córdoba y es el secretario general de la denominación de origen de Montoro Adamuz. Es el responsable en el departamento de suministros y servicios de DECOP, el gigante de la producción de aceite de oliva en nuestro país. Juan Carlos Vega, ¿cómo estás? Encantado de acompañaros aquí en mi tierra, debajo de un olivo. Se puede decir ahora que Córdoba, por aquello de Montoro, y si no tanto por Montoro, por muchas más cosas, es la capital del mundo del aceite. Esta semana yo creo que sí. Vamos a darle esa bendición, ¿no? Que es la Feria del Olivo de Montoro. Se podría decir esa discriminación positiva, ¿no? Vamos a llamarlo así. Córdoba es, lo dijo hace mucho tiempo una persona muy sabia, Córdoba es la única ciudad del mundo que está donde tiene que estar. Yo creo que con eso está hecho todo, ¿no? Pues no nos hemos equivocado cuando hemos venido a buscar aquí, donde precisamente al socaire de la Feria del Olivo de Montoro, por sus extraordinarias, magníficas comunicaciones, venir desde Toledo, desde Madrid, en un instante, tal vez para llegar a Montoro o tal vez solo para quedarse en Córdoba y encontrarse con más gente, con más profesionales del mundo oleícola. Aquí está su empresa sevillana, pero es una gran compañía. Hablamos de Migasa, que hoy asiste también a aumento societario importante, Consejo de Administración, es su director comercial, un auténtico experto en grasas vegetales, director comercial de Migasa, Ignacio Ladrón de Guevara, bienvenido. Buenas tardes, Manuel, muchas gracias por la invitación, esta primera invitación, espero que sea la primera de muchas. Seguro que sí, porque tenemos que hablar de muchas cosas muy importantes. Yo sé que tú eres experto en girasol. Fíjate hasta qué punto ha coadyuvado a esta situación aparentemente idílica en materia de precios y cotizaciones del aceite de oliva, algo tan triste como una guerra, la guerra de Ucrania, el desabastecimiento automático de aceite de girasol y cómo eso ha influido y ha llegado para quedarse.
Sí, al final es la globalización en la que estamos inmersos hace que el mundo dependa de otros países, de otros territorios y de otras cosechas o commodities que influyen directamente en tu cliente final y en tu comercio diario, ¿sabes? Qué importante es la exportación, cómo estamos viendo los datos de exportación de nuestro aceite de oliva. Vamos a hablar también de esos datos del Ministerio de Agricultura del último mes que se han dado a conocer en las últimas horas. 1 de cada 4 litros de aceite de oliva exportado desde la provincia de Jaén salen de un grupo que se constituyó no hace tanto para buscar sobre todo la concentración de la oferta, y lo han conseguido en gran medida, y los resultados, como una mercantil más, pues lo dejan de manifiesto. Esteban Monblán, gerente de Grupo Interolio, bien hallado. Muchas gracias, Manolo. Jaén empieza en Córdoba. Bueno, en el caso de Interolio, sí, tenemos 2 socios en concreto en la localidad de Bujalance, y aunque nació como grupo eminentemente jiennense, pero bueno, desde hace ya algunos años estamos incorporando socios entre otros lugares de Córdoba y en concreto Bujalance, con lo cual ya se puede decir que es nuestra segunda tierra, digámoslo así, ¿no? Y cómo no, es un elemento, un operador necesario como modelo, como paradigma, el corredor de aceite de oliva, el intermediario, el broker. Hay un ejemplo muy significativo, sobre todo por el grado relacional, tanto en materia comercial como meramente personal, de amistades dentro del sector que tiene Jesús Cuervas. Jesús. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Estamos en el gran momento, y así arrancamos esta tertulia, que no queremos nunca que sea debate, porque hay coincidencias en lo sustancial, aunque se difiera en lo accesorio. Estamos en un momento que habría que preservar, pese a que todo sea producto de las eventualidades, para saber que esto evidentemente no va a durar siempre, pero sí pueden sentar las bases de un futuro más estable para el sector. A ver, yo tengo una opinión. Cada año que vivimos nos parece diferente al anterior, pero de cierto modo, al final el objetivo de cada campaña es lo mismo, ¿no? Recoger la aceituna, producir, vender, y aunque hay ciertas variaciones en los periodos, pero se parecen mucho unos años a otros. Al final llega septiembre, hay que vender el aceite. Este año quizás sí podríamos decir que tiene 2 circunstancias absolutamente diferentes, ¿no?, respecto de otros. Ha sido la huelga del transporte, que ha condicionado mucho en un momento y que además ha coincidido con desgraciadamente la guerra de Ucrania, y sí que nos ha movido un poco el tablero, ¿no?, durante esos días, ¿no? Hemos hecho una proyección de circunstancias que unas se han producido, otras no. Y bueno, pero yo creo que el mercado busca su estabilidad. O sea, el mercado al final le gusta encontrar su estabilidad en su sistemática, ¿no?, natural. Y yo creo que sí, parece que podemos emprender un momento de cierta naturalidad dentro de la convulsión que hemos tenido. Pero hay que analizar cada momento concreto, incluso este pasado tan reciente que ha supuesto, sobre todo, la huelga de transportistas, porque llega en un momento, fíjense, estamos ya con la guerra de Ucrania iniciada, el aceite de girasol ha desaparecido prácticamente del mercado, de un día para otro, el aceite de oliva se revaloriza, hay una demanda altísima, y en ese momento pues llega una huelga de transportistas que afecta durante 3 semanas a los pedidos. Los centros de producción, por ejemplo, de Acesur o de COP o de Migasa, tienen que paralizar su actividad. O sea, estamos en un momento dramático, hay contratos firmados y hay que ver qué se puede hacer con los contratos. Dicen que en ese momento hay un descenso en los precios, incluso de lo que ya está preacordado, para intentar sostener esos contratos. Hay un miedo atroz, se habla en esos momentos incluso de que puede haber ganancia por parte de pescadores de ese río revuelto de la huelga de transportistas español en España. ¿Cómo consigue el sector sobreponerse? Porque claro, a partir del 2 de abril ya es fácil, pero durante ese periodo de tiempo, durante esas 3 semanas, Carlos, Juan Carlos, Ignacio, Esteban, Jesús.
Nosotros tuvimos incluso, no en aceite de oliva, pero sí en aceituna de mesa, una fábrica donde trabajan 200 personas cerradas. Es decir, sobreponerse a eso es complicado, ¿no? Pero yo creo que el sector, y el oleícola sobre todo, ha pasado los últimos años por tantas cosas a las que ha conseguido adaptarse, yo creo que por la gente que trabaja en el sector y que ha sido capaz de sobreponerse incluso a una huelga de transporte. Lo que pasa es que la huelga, posiblemente de todo lo que hemos pasado, incluyendo confinamiento, pandemia y demás, ha sido el momento más difícil que hemos tenido de todos los que hemos pasado en los últimos años. ¿Cómo se sostienen esos acuerdos cuando alguien dice, oye, Carlos, esta cláusula no se está cumpliendo, el pedido no llega en plazo, esto puede acabar judicializado, vamos a renegociar, voy a apretarte un poquito? Ha sido una tormenta perfecta. A nivel comercial coincide la guerra en Ucrania con un pánico en los mercados, sobre todo el área industrial, el sector industrial entra en pánico. Hay muchísimos procesos asociados al consumo de aceites vegetales que en la última semana de febrero, primera semana de marzo, temieron realmente por sus procesos de tener que parar, y entonces se produce una demanda masiva de cualquier aceite vegetal. En ese momento se hacen muchos contratos, muchas operaciones, y justo cuando hay que empezar a servirlo viene el shock, ¿no? Que es huelga de transporte, y fue un caos total. Yo creo que el sector en general, el sector industrial, el sector envasador, el sector productor, yo quiero decir que ha hecho un ejemplo increíble, ¿no? No creo que se hayan roto muchos contratos, creo que todo el mundo ha sido consciente de la tremenda problemática que hemos tenido, pero sí me gustaría decir solo una cosa respecto a esto, ¿no? Yo creo que ha sido el detonante final para darnos cuenta de algo que hasta ahora casi nadie pensábamos, ¿no? Lo tremendamente importante que va a ser, que es y que va a ser para nuestro sector todo el tema logístico. Nosotros hemos crecido mucho como sector, hemos mirado siempre a la exportación como la panacea de nuestro sector, la revalorización de nuestros productos. Ojo al tema logístico, ¿eh? El problema de envasar aceite y venderlo ya no es como antes, que era el problema no era, antes el problema era ir al país, convencer al cliente, convencer a la gente, a la población para que consumiese. Ahora ya el problema empieza a ser otro. La gente empieza a estar convencida, la gente empieza a demandar. El problema es que hay que producir aceite en Jaén, envasarlo en España, pero hay que cargarlo en un contenedor, hay que llevarlo a un puerto, tienes que buscar un transporte y tiene que llegar. Eso es un poco un escenario nuevo, ¿eh? Y nos tiene que hacer pensar de lo importante que es y que va a ser la pata logística, que lo hemos sufrido mucho durante 3 semanas, de manera muy intensa, pero que seguimos sufriendo, ¿eh? Aquí hay empresas como la Acesur, seguro que Migasa, seguro que Decop, incluso seguro que cooperativas de productores, que tenemos que seguir mandando aceite, ¿eh? Y hoy en día no es fácil mandar un contenedor desde Vilches a Indonesia, a Japón, a Estados Unidos, muy complicado, y no hablo solo del tema económico, ¿eh? Entonces eso es un problema latente que está ahí, ¿eh? Que el corto plazo lo hemos resuelto, en el mercado local se ha resuelto, pero ojo a todo lo que nos queda de seguir un poco estabilizando lo que es el suministro a nuestros clientes. 3 semanas de marzo que cambiaron la perspectiva del sector, Ignacio. Cambiaron la perspectiva del sector, pero sobre todo veníamos de 2 semanas de shock auténtico en el que se hacían contratos estratosféricos de precio, en el que uno no sabía
si firmar, no firmar, vender, no vender, dar precio, no dar precio, porque no sabía si iba a tener la mercancía, si le iba a poder entregar, si no le iba a poder entregar, y en el cual se hacen muchísimos contratos que pasan a quedar completamente parados, no porque no puedes entregar, sino porque no puedes cargar en el origen. Los clientes a los que le has comprado, los proveedores a los que le has comprado, no les puedes cargar, no puedes envasar, no puedes servir. Nos vamos a los contenedores que no puedes entregar en Corea, en Indonesia, en Estados Unidos, que ese no conoce una huelga de transporte, porque ha sido una huelga de transporte a nivel España, pero a nivel Andalucía ha sido mucho peor que en el resto. Entonces, hablamos de que se ha paralizado nuestro sector y nuestras refinerías, abro en nombre propio, durante 2 semanas y media, completamente paradas, porque no teníamos mercancía para refinar para poder entregar, porque no podíamos aprovisionarnos de esa mercancía. Entonces, a eso súmale 2 semanas de total desconcierto de guerra, en el que la gente compraba aceite sin apellidos. Da igual lo que fuera, se llamara aceite de colza, aceite de soja, aceite de oliva, no importaba lo que fuera, mientras fuera aceite y pudiera ponerlo en un lineal. Entonces, el sector ha sufrido mucho durante 1 mes y medio, pero como hablaba Carlos ahora mismo, esto no está solucionado. A día de hoy no está solucionado. El problema logístico que tenemos a día de hoy es muy, muy complicado, aparte de que hemos terminado una huelga de transporte y no ha habido capacidad de refinación en este país para entregar todo el aceite que había que entregar. No había transporte, ni hay transporte para entregar todo lo que tenemos que entregar. Entonces, si todo ese mix lo ponemos en una misma bolsa, le tenemos que dar solución a un sector que se puede complicar mucho. Se puede complicar mucho. Entonces, porque esto, gracias a Dios, cada día crece más, cada día vendemos en más sitios. Es verdad que tenemos que crear la necesidad de comprar aceite de oliva en muchos sitios que no se ha creado, pero hay que darle solución a este tema de la logística, porque a día de hoy no está solucionado. Y esta pandemia, hablo de 2 años ya, ha creado una situación de mercado que, a nuestro parecer, ha venido para quedarse. Entonces, tenemos que vivir con muchos menos contenedores, muchos menos barcos viajando por el mundo, una situación del transporte a nivel España y a nivel mundial, llámese Europa, mucho más complicada. No hay transportistas que se monten en un camión. La situación tiene que evolucionar hacia mejor, pero nos va a costar mucho trabajo. La base es exportar. Estas 3 semanas han marcado un antes y un después, dificultades añadidas para un grupo como Interóleo, que se abre paso y que es consciente de todas las dificultades que no estaban en la hoja de ruta, ni por supuesto en la experiencia empírica de una gestión que es todavía relativamente joven, ¿no? Sí, bueno, como comentan mis compañeros, y yo creo que es muy acertado el comentario de Carlos, el tema logístico tiene una enjundia muy importante, no es solo aceite de oliva, creo que lo están viviendo pues todas las materias primas, componentes electrónicos. Yo creo que estamos hablando de algo que es global y por tanto también afecta a nuestro sector. Creo que comentaba Jesús al entrar, uno de los, o el líder en transporte de mercancía a granel en aceite de oliva, el problema que tiene es que no tiene conductores suficientes para poder atender las retiradas de cisterna a granel en la producción. Nosotros como Interóleo hemos tenido contratos pagados por nuestros clientes que no han podido retirar por falta de cisternas. Por tanto, el problema logístico es una realidad que, como digo, no solo afecta al sector de aceite de oliva, porque todos los sectores lo están sufriendo y viviendo. Y bueno, seguramente, como comenta Ignacio, pues todo ha venido para quedarse y tendremos que utilizar la imaginación para poder hacer frente o para poder atender a nuestros clientes. Al final todo esto es una cadena. Si un Migasa o un grupo Accesur no puede atender a su cliente de envasado, no podrá comprar o retirar en la producción y en origen, y por tanto todos los eslabones de la cadena, incluido el consumidor, incluida la gran distribución moderna, nos vamos a ver afectados, ¿no? Y bueno, pues habrá que ver de qué manera
somos capaces de poder darle solución a esto dentro de un movimiento que creo que es global, es global, de sostenibilidad, de menor uso de combustibles de origen fósil, de todo lo que está ocurriendo a nivel global y que, bueno, pues tiene sus derivadas y una de ellas es este. Una derivada que ya se estaba viendo prácticamente desde finales del pasado año con el incremento de los precios, además exponencial, de las materias primas, lo que, bueno, pues en cualquier hoja de cálculo modificaba el estado de cosas, los gastos de explotación, la rentabilidad de cualquier operación. Hemos visto, por los factores ya comentados, que el aceite de oliva se posiciona en un lugar destacado mientras la guerra de Ucrania continúe. Evidentemente hemos visto, por ejemplo, en el mes de abril, cómo la siembra de girasol ha crecido en la campiña andaluza, en Sevilla, en Córdoba, en Jaén, aproximadamente un 25% más. La oportunidad de negocio la pintan calva y se ve rápidamente, pero evidentemente el aceite de oliva sigue estando en lugar preeminente. En los lineales, para los consumidores, hay un temor, y es que esa alta demanda ha hecho que los precios suban, aunque en abril hemos visto cierto enfriamiento que parece que han captado ya en la distribución comercial y las marcas blancas han empezado a bajar un poco los precios. ¿Cuál es el futuro a corto plazo que divisáis respecto a nuestro aceite de oliva, Jesús? Precio. A ver, el aceite de oliva es tremendamente sensible al precio. O sea, esto es una cadena que es larga, que es complicada, en la que el productor tiene que hacer frente a tremendas dificultades, mucha incertidumbre, si llueve, si no llueve, el aumento también de sus insumos, ¿no? Luego está el transporte y luego, yo sin desmerecer ninguno de los esfuerzos de la cadena, pero veo a la parte que envasa y que vende afrontando las mayores dificultades de todas, o al menos teniendo una mayor conciencia directa de ello, ¿no? El precio es fundamental, pero es que hoy en día, desde hace unos años, y eso es que suene a término ya común y manido, es gracias o por culpa de Internet, la información, todo el mundo accede a la misma información. Es decir, la noción, yo llevo 30 años haciendo esto, la noción que del precio podía tener un distribuidor, un señor de un supermercado hace 20 años no tiene nada que ver con la que tiene ahora, pero tampoco con la que tenía un agricultor. Hoy en día disponemos de medios en los que prácticamente cualquiera dispone de información al segundo, de qué está pasando en el momento del granel, en el momento de si uno quiere hacer comparaciones de precios de una botella de envase antes de ir a comprarla, puede hacerlo o puede directamente comprar por internet, ¿no? Eso ejerce una presión tremenda sobre la cadena y también en los plazos, ¿no? Entonces yo veo ahora que es una cadena que durante estos años se ha esforzado mucho en dar una respuesta muy directa al servicio y que, como bien están diciendo aquí, pues ahora por el tema logístico y por otra serie de problemas que hay, quizá la distribución no quiera seguir en ese juego de yo quiero el precio de mañana hoy o el precio de ayer hoy y no pueda entender que hay que hacer otras planificaciones y otras cosas y otros stocks y no quiera, entonces lo veo complicado. Ahora mismo los envasadores tienen un stock muy importante en sus manos y además tienen cantidad de contratos todavía por retirar, a una variedad de precios desde el más barato hasta los más caros del momento peor de la... Claro, lo que la distribución quiere es el precio de mañana y además te dice que mañana igual puede ser más barato, ¿no? No es fácil nunca adivinar el precio. Mi opinión personal es que hay aceite más que suficiente para terminar la campaña y que por lo tanto no debiera de haber tensiones añadidas en el precio si no hay tensiones en la demanda. Creo que en la demanda no estoy tan seguro que el efecto de falta de aceite de girasol se vaya a transmitir mucho al oliva, creo que hay otros productos que lo van a notar más, con lo cual creo que la demanda de aceite de oliva deberá ser constante o incluso reducirse por efecto de los altos precios que están en el estante, ¿no? Con lo cual yo creo que demanda va a ser constante un poco a la baja, ¿no? Tenemos que pasar el verano, va a haber dudas sobre la cosecha porque venimos de un periodo de sequía importante y el año no ha sido bueno,
hemos tenido una buena primavera. Yo creo que el verano puede ser tenso y sin embargo luego pues ya en otoño pues ya veremos, ¿no? Porque aceite para terminar la campaña pues tenemos. Y a lo mejor en otoño, si se presenta bien el otoño, se garantiza la cosecha del año que viene, pues bueno, igual vengan más prisas de vender que de comprar y tengamos a lo mejor una cierta flexión en los precios. Pero en cualquier caso pienso en una situación estable, con pequeñas subidas, y no veo una bajada durante el verano, pero luego quizá una probabilidad de que flexionen un poquito los precios en septiembre y octubre. En un negocio como este, con un techo de almacén abierto a la intemperie, marzo y abril ha sido fundamental. Las lluvias, que no siendo copiosas, sí han conseguido evidentemente elevar el nivel de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir del 23% al 36% aproximadamente, han supuesto un alivio de luto y además han insuflado optimismo también en materia de precios, Carlos. Sí, yo estoy un poco de acuerdo con Jesús. Sí, el problema que tenemos en este sector es que tenemos una memoria muy frágil. Yo he visto hace menos de 2 años, he tenido amigos míos en la puerta de la fábrica con pancartas, porque el precio en origen estaba en 1,7. No vamos a hacer sangre, 1,7. Y entonces el discurso era: tenemos que conseguir un aceite en torno a los 2,4, porque a 2,4 todo el mundo gana dinero y el aceite sigue creciendo. El aceite llegó a 2,4 y después llegó a 3 y después llegó a 3,5 y era complicado comprar aceite. Entonces la frase que lo marcaba todo era: cuanto más mejor. Entonces el aceite hoy se puede comprar a un precio muy bueno. Vender aceite hoy a 3,20 el lampante, a 3,30 el extra, el virgen, y a 3,40 o 3,50 el extra, creo que aporta una rentabilidad importante al que realmente es el protagonista, que es el agricultor, ¿vale? Entonces, no garantizar hoy una rentabilidad importante al agricultor es un riesgo. ¿Y por qué es un riesgo? Porque para mí hay un factor que no queremos entender. En mi opinión personal, el precio está alto porque hay poca oferta. Y esto no es baladí. Los precios pueden estar altos porque hay demanda, y eso significa que es un mercado consolidado, en el que hay mucha alegría. Y hay veces que los precios se mantienen altos porque la oferta lo está haciendo muy bien. Y creo que en este momento hemos tenido un par de detalles a lo largo de los últimos meses: la pandemia, la guerra, que ha incrementado el consumo, creo que de manera artificial. Pero en general los precios se mantienen altos porque la oferta es escasa. Y creo que la oferta lo sabe. La oferta sabe que si realmente abre un poco las manos, el precio va a bajar, ¿no? Entonces, yo me gustaría ver un poco cómo va a ser el consumo recurrente una vez que pase la pandemia, una vez que ha pasado el efecto guerra. Yo he discutido mucho, y con mi gran amigo Esteban hemos discutido muchas veces. El consumo no está consolidado. Yo soy de los que piensan que tenemos que dar pasos para consolidar el consumo. El consumo recurrente, no el consumo del ama de casa o el amo de casa que tiene miedo, va al supermercado y compra 5 botellas. Ni el del industrial que tiene que freír patatas y te llama, manda. No. El consumo recurrente. El consumo en casa de las frituras con aceite de oliva, el consumo del aceite de oliva en crudo, y en mi opinión no está consolidado. Entonces, insisto en lo que hemos hablado muchas veces. Creo que con toda la problemática medioambiental a nivel de lluvia climática, creo que la producción se está consolidando.
y que creo que es obvio que la producción media está subiendo. No sé hasta qué punto el consumo está consolidado, ¿vale? Entonces no siempre podemos mantener precios altos controlando la oferta, porque al final nos pilla el toro. Ya. Entonces un poco es el gran dilema, ¿no? Cómo la oferta va a manejar los meses que quedan, con las perspectivas de cosecha, con las salidas que puede haber una vez que ha pasado el efecto guerra y tal, ahora en mayo, en junio, y va a ser, porque termino con lo que he empezado, la oferta tiene un papel muy importante, porque hoy se puede garantizar, insisto, al protagonista de verdad, que es el agricultor, una liquidación media a 3,30. Ojo, que igual llegamos a octubre y nos acordamos del 3,30, Entonces, manejar todo eso es complicado, Líder de la producción de COP, es un momento complicado pero idílico, ¿no? Con esta producción y especialmente con la española se cerraba, se hablaba de 1.300.000, luego se ha llegado a 1.483.000 toneladas, o sea, una cifra magnífica, pese hay que resaltar la recuperación también de la producción en Italia, en Túnez, en comparación con la campaña justo anterior, la precedente. Seguimos estando en una posición de privilegio que es histórica, pero que se refuerza, y que ahora con estas lluvias de marzo y abril, en lugar de asistir a una previsión calamitosa de un futuro cercano, de una campaña, una cosecha desastrosa, pues estamos hablando de una cosecha media con un poco de suerte, ¿no? Incluso con la dotación que es escasa y que acaba de aprobar la Comisión de Desembalses de la Confederación. ¿Cómo se ve desde la producción este futuro inmediato y ese reto del que hablaba Carlos Jiménez? Yo, desde el punto de vista de la producción, y en mi caso, el tema de suministro, yo creo que se nos olvida una variable aquí importante con el agricultor. Tú hablabas antes de la hoja de cálculo del agricultor y la cuenta de explotación. Estamos hablando siempre de la parte de las ventas, pero tenemos que tener en cuenta que esos datos que siempre hemos visto del nivel de rentabilidad de un olivar y las cantidades de las que venimos hablando, este año la mayoría de los inputs que entran por la parte de abajo en la hoja de cálculo, pues si hablamos de energía, hablamos del abono o hablamos del gasoil, pues nos echamos a llorar, porque directamente los números son calamitosos. Estamos hablando de que abonar este año ha costado el triple que el mismo, hablaba él de memoria, hace un año, 3 veces menos costaba. Se ha vendido 3 veces menos abono, eso hay que tenerlo en cuenta también hablaba antes de agrónomos, de la escuela de agrónomos. Si no se abona un olivo no produce, o por lo menos eso me explicaban a mí, y hemos abonado la tercera parte del año pasado, no de un año normal, sino del año pasado. Entonces esa variable el productor la tiene en la cabeza, y lo que antes se veía como un buen precio, a lo mejor ahora no lo es tanto. Es verdad que en el aceite de oliva no pasa como en otros sectores, porque si hablamos de ganadería, que nosotros que somos cooperativas multiproductos, pues el tema es dramático. Si hablamos de piensos, hablamos de otro tipo de input. Eso, ahí la supervivencia está en el límite. En el aceite de oliva no llegamos a ese extremo, pero yo creo que no debemos de olvidar tampoco esa variable, que este año ha tomado muchísima importancia, que nos destroza un poco la cuenta de explotación del agricultor. Entonces, sí es verdad que hay una estabilidad de precios, unos precios razonables, que hace 3 años pues no eran los que existían, pero tenemos que darle solución también a esa parte. Y tiene pinta de no solucionarse en bastante tiempo, porque no creo que los inputs se vayan a reducir al inicio de la campaña de la molturación. Vamos a seguir con precios altos prácticamente en todos los temas que hemos hablado: energía, carburantes, abonos, fitosanitarios. Y habrá olivares que no necesitan algunos años tener esos inputs, pero la mayoría sí. Y los olivares que no se cuidan no dan kilos. Desde la primera compañía agroalimentaria andaluza en volumen de facturación, la primera entidad exportadora de aceite de oliva de España, Migasa, esta situación, esta coyuntura, este estado actual de cosas invita a pensar sobre todo
en reorientar determinadas estrategias o, como también se ha dejado de entrever en alguna intervención anterior, avanzar en un camino que siempre es incierto pero que en cualquier caso está dando resultados económicos? Aquí lo más importante a día de hoy, y yo creo que no hay duda de que no paramos de decirlo, yo creo que el sector, una vez que esté unido, siempre va a ir a crecer y vamos a crecer y esto va a ir a más volumen y a más ventas. El sector tiene que, o tenemos que tener como meta y como estrategia, crear esa demanda o crear esa necesidad que a día de hoy en exportación hay muchos países que la hemos conseguido y hay muchos países en los que no hemos creado esa necesidad de consumir aceite de oliva. Entonces, para crear esa necesidad de comprar y de consumir aceite de oliva, tenemos que invertir mucho en marketing, tenemos que invertir mucho en promoción, tenemos que invertir mucho en conocimiento de lo que es este sector, de lo que es este aceite, de lo que es de cómo es este aceite. Entonces, cambia tu estrategia, ¿no? Tu estrategia tiene que ser consolidada y hacia un nivel de ventas importante, pero siempre pensando en que hay que consumir más aceite de oliva, hay que crear esa necesidad de consumir aceite de oliva. Hace mucho tiempo, o no tanto tiempo, porque ya hoy no habla nadie de la guerra y no queremos hablar del COVID ya, porque ya no existe el COVID para muchos de nosotros. Hace un mes y medio, la vorágine de aceite que había en cuanto a aceite de oliva, aceites de vegetales, aceites, no sabíamos si vender, si no vender, si sacar aceite, si no sacar aceite. Llegó un momento que es indudable que la guerra ha afectado al aceite de oliva y ojalá el aceite de oliva perdurara en el tiempo en estos niveles de precio. Ojalá. Yo no digo que no vaya a durar, pero es complicado que la situación de mercado actual se mantenga para, con una situación de demanda mundial de aceite que no sabe por dónde tirar. Entonces, ¿cambia tu estrategia? No cambia tu estrategia. Yo creo que nosotros tenemos que estar unidos más que nunca, que tenemos que buscar crear esa necesidad y gastar dinero en esa necesidad para que la gente conozca el aceite de oliva donde no lo conocen o donde lo conocen, pero no tienen creada esa necesidad. Como experto, por ejemplo, ¿cómo se interpreta que en el primer trimestre de este año 22 y en comparación al mismo periodo de 2021 el consumo de grasas vegetales haya bajado sustancialmente en los principales consumidores asiáticos? En torno a un 22-23% en Pakistán, en Bangladesh, y en China un 50%. O sea, ¿cómo se puede justificar que en mercados que parecía que eran claramente consumidores ascendentes de grasas vegetales y también de aceite de oliva se produzca este parón e incluso esta recesión? Hay una variable muy importante en esto, y corregidme si no es así, que es el precio. Es indudable que el precio es un límite muy importante en la demanda. Cuando llegamos a límites de precios en los que la demanda empieza a dejar de consumir, los principales países son países que están en vías de desarrollo, países que son consumidores pero que cambian muy rápido de grasas vegetales, países en los que valía un aceite de soja, un aceite de girasol 800, 900, 1200 frente a un oliva 3000, 2900, 3200. Esa variabilidad de precios tan rápida hace que esos países cambien muy rápido de grasas vegetales. Entonces, ese consumo a nivel mundial, sobre todo en países asiáticos, ha venido muy a menos en base a precio, sobre todo en base a precio.
ha habido un poco de pánico real de la demanda, que no sabía. Es verdad que también se habla mucho de bajada de demanda, pero la realidad ha sido que la demanda ha continuado, pero se ha bajado mucho el stock de los supermercados. Entonces, ante esa subida de precios, la demanda se mantenía o bajaba, pero bajaba mucho ese stock de supermercados, entonces, o gran consumo. Entonces eso te hace ver una realidad que no es la objetiva del mercado, porque la demanda sigue estando más o menos estable, pero bajan mucho esas salidas de exportación que hacen que entres un poco en shock de dónde está ese aceite o dónde está ese consumo, ¿no? Ya. Ese es un aforismo, lo subrayaba Ignacio hace un instante, que se cumple a precios más altos de nuestro aceite de oliva. Hay un consumidor que huye de nuestro oro verde y busca otras alternativas. Hablamos de Asia, de una reducción en el primer trimestre del consumo de grasas vegetales en su conjunto. Ahí, sin embargo, en el otro extremo de la balanza encontramos pues mercados ya muy consolidados, Esteban, como Estados Unidos. Todos miráis hacia Estados Unidos, no cabe otra en la exportación, pasar de unas 300.000 toneladas consolidadas a 400.000, en fin, hoy le había dicho yo a un habitual de las tertulias, ¿no?, cuando venimos a Córdoba, que si iba a estar por aquí a Eusebio García de la Cruz, y me dice, lo siento mucho, pero estoy en Estados Unidos, ¿no? Y todos miráis hacia Estados Unidos. ¿Estados Unidos marca el futuro del aceite de oliva a estos precios? A estos precios y a cualquiera más. Yo creo que gran parte de los que estamos aquí, Acesur ha inaugurado hace poco una planta de COP con Pompeya, líder en Estados Unidos, y Migasa también tiene una representatividad muy importante en Estados Unidos. Nosotros hemos empezado este año a operar por primera vez allí. Bueno, un mercado, al final esto es una cuestión de números, que produce 15.000 toneladas, consume 300, 350, pico de 400 el año pasado, seguramente en menos de un lustro va a tener consumos muy parecidos a España, de 450, 500.000 toneladas, con una renta per cápita importante, de las más importantes del planeta, y con un consumidor que está más acostumbrado a nuestra grasa vegetal que en el sureste asiático, que seguramente prefieren colzas, sojas. Por tanto, obviamente que el mercado del futuro, además, como digo, yo creo que los grandes movimientos corporativos en el sector español van hacia allí, y como digo, es que un país que produce 15.000 toneladas y consume cerca de 400, obviamente España y los grandes actores españoles, y aquí creo que hay 3 de los más grandes, pues tienen y tenemos que estar allí, ¿no? Un mercado, además, que con... Para sacar a codazos a los italianos. Bueno, no, yo creo que tampoco hace falta sacar a codazos a nadie, ¿no? Ten en cuenta que, por ejemplo, Acesur acaba de abrir planta allí de COP con Pompeya en el líder. Yo creo que seguramente hay hueco y espacio para todos, ¿no? Muchas veces es más fácil construir entre todos que dar codazos, cuando muchas veces dar codazos no tiene mucho sentido, ¿no? Yo sí me gustaría puntualizar a mi gran amigo y compañero Carlos. El consumo, por supuesto que sí está consolidado. Si abrimos el análisis a más largo plazo, datos COI 90-91 hasta la actualidad, la producción ha pasado de 2 millones a 3 millones mundial, el consumo ha pasado de 2 millones a 3 millones mundial. O sea que abriendo el abanico, no viendo, pasa que, bueno, Carlos, como los que seguramente Ignacio y yo, o Jesús, estamos tan en el día a día que lo que nos preocupa es el precio del lampante de hoy, pero si hacemos retrospectiva desde el año 90-91 hasta el 21-22, el crecimiento mundial con las nuevas plantaciones, con superintensivos, con la aparición de Portugal, con el Alqueva, con Túnez, pues resulta que el consumo mundial está caminando y cabalgando casi al mismo nivel que la producción. Y en cuanto a este año, bueno, pues de los últimos 10 años estamos en el segundo año con mayor nivel de ventas mensuales, 135.000 toneladas mes, con lo cual hay consolidación de consumo. Carlos, yo creo que sí la hay. ¿Qué va a pasar mañana? Que la oferta, a lo mejor, la situación actual es porque hay menos oferta. Yo creo que la oferta nos movemos fundamentalmente por expectativas. Yo no sé si tú la has hecho con intención o no, pero el olivo que está encima nuestra, la verdad es que
su aspecto no es el mejor de los posibles. Manifiestamente mejorable. Claro, es manifiestamente mejorable. No sé si lo ha hecho con intención o no, conociéndote seguro que La sí lo ha lluvia, hecho con intención. Ha llovido menos en Córdoba que en Jaén. Que han arado demasiado. Sí. En los alrededores del olivo lo han arado demasiado. Tú abogas más, Carlos, querido No, Carlos, pero por la estoy de cubierta acuerdo. vegetal, ¿no? ¿Eh? La cubierta vegetal. Creo que no, yo insisto, yo creo que el tratamiento foliar que se ha hecho en el suelo lo han arado en exceso, ¿no? Y puede que con eso. Pero entiendo, Esteban, que cualquier argumento es válido para seguir estirando el chicle, ¿no? Sí. No obstante, al final, por mucho que hay siempre buen tono entre Carlos y yo, que nadie Sí. malinterprete O nuestro sea, buen tono. somos amigos y lo sabemos. Al final esto, seamos sinceros, es una commodity. Ya. La commodity es oferta y demanda. El precio, lamentablemente, no lo ha subido ni el sector productor ni la industria envasadora, lo ha subido factores exógenos. Claro. Y volverá a bajar, por supuesto que sí, no sé si ojalá dure, pero yo creo que todos los que estamos aquí y todos los participantes en el sector sabemos que algún día, el mes que viene, el año que viene, la semana que viene, pero estamos en precios pues muy altos para lo que es la media de los últimos años y además provocados por factores exógenos. Obviamente la situación actual no va a ser la situación del futuro. Obviamente tendremos campañas de 1,8, de 1,9, de 2 millones de toneladas. No va a ser la del año que viene, pero llegarán. Y hay que estar preparado para eso. Yo creo que, y ahí sí estoy siempre muy de acuerdo con Carlos, siempre se nos olvida algo muy importante, que es el consumo. Tenemos que trabajar por y para el consumidor. Por y para el consumidor. Si no hay un consumidor, no tiene razón de ser Acesur o Decop o Migasa o Interolio o un profesional como Jesús. El consumo interno, el mercado interior, El que consumo, es fundamental, en que es general, donde el más se consumo. resiente cuando suben los precios. Bueno, con datos COI ha bajado un 40%, un 20% el consumo en Europa, ¿vale? Estamos creciendo fuera de países europeos, ¿vale? Yo creo que eso hay que trabajarlo, hay que invertir y ese trabajo es de todos, Ya. productor, cooperativas, fabricantes, industriales. Es un debate viejo, Jesús, ese del cortoplacismo del sector, ¿no? Que mira solo a la campaña siguiente y luego ya veremos si hay guerra, si vuelve el girasol, si Indonesia le pone aranceles o no al aceite de palma, que ya veremos, qué hacen los industriales, cómo hacemos la salsa de Acesur o de Migasa, con qué tipo de grasa vegetal. A ver, hay muchas variables, pero yo creo, son 30 años en esto, yo creo que hay una cosa que he aprendido que es fija, ¿eh? Aquí nunca falta aceite, ¿eh? Ya. Nunca. O sea, esta campaña, yo he visto campañas de pequeñas, de menos de 1 millón, ¿eh? Y tú estás en marzo y haces la cuenta, dices, agosto, o sea, vas a casa y dices, vamos a comprar aceite, porque yo lo sé, que yo estoy en esto y en agosto ya no hay. Y nunca falta. Sobra cuando sobra. Se gestiona, se queda, se compra lo que se compra y ya está, ¿no? Entonces quizás todos estamos diciendo cosas que todo tiene una base, todos son coherentes, ¿no? Lo que es una paradoja es que para que haya precios altos tenga que dejar de llover. Esa es la realidad. O sea, si tenemos estos precios es porque no está lloviendo bien. Cuando llueva, estos precios se irán y entonces hay que trabajar en esto del consumo. Hay que trabajar en repartir la cadena adecuadamente el beneficio, hay que trabajar Jesús, juntos. en promoción, precisamente ahora, Claro. con vacas más gordas, ¿no? Yo, por ejemplo, Y exigir más a la son todo interprofesional, noticias por que ejemplo. vamos, pero bueno, ahora venimos de una comida, había un industrial italiano que venía de Estados Unidos y su preocupación era la reducción en el lineal del tamaño. O sea, la tienda trabaja... La tienda vende televisiones, vende teléfonos, vende ropa, vende productos de limpieza. La tienda lo que trabaja es como un hotel, quiere vender todas las habitaciones todos los días. La tienda lo que quiere es que su centímetro de estantería sea rentable, lo máximo rentable, cada día. Si un producto le sube de precio, el costo, y no considera que no debe o no responde bien, aumenta, pues a lo mejor toma la decisión de dejar más espacio para, no sé, para un dentrífico, ¿no? Que le saca más, ¿no? Es así. Yo voy a ser un poquito, porque creo que la que tú estás haciendo es demasiado correcta, ¿eh? Voy a ser un poquito polémico, ¿no? Pero abundando en esto, yo me acuerdo cuando decías, Carlos, eso de hace unos años, que tenemos mala memoria, yo me acuerdo al presidente de Carrefour en España, eso lo vi yo en televisión. Y entonces había una manifestación en la puerta de un Carrefour con los precios del aceite de oliva, tal, ¿no?
y le decía que se iban a prohibir los precios por debajo de costo, y le decía, ¿qué opina usted? Dice, que llevan razón, venderemos más televisores. Eso fue la frase que dijo, o sea, no parecía el de Iberdrola el otro día cuando hizo, o sea, dijo algo que no era políticamente correcto, pero el hombre lo dijo, yo me quedé viendo la tele porque no fue nada políticamente correcto, dijo, sí, es que llevan razón, si es que nosotros pues venderemos menos aceite de oliva para no molestarle y venderemos más televisores. Entonces, a ver, al final el mercado es libre, el mercado es un mercado que se ajusta, si hay poco subirá, si hay mucho bajará, ¿no? Quizá el trabajo por hacer está en ver dónde hay puntos de encuentro y gestionar bien los intereses, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que el precio no debería nunca de llegar a 1,6. Si al final resulta que un año está a 1,6, el otro año 2,4, pues será mejor guardar lo que sobra de un año para gestionar la venta 7 meses después, ¿no? Y que a lo mejor para eso pues hay que buscar una colaboración interprofesional, ¿no? Es decir, yo no lo puedo guardar. ¿Qué tal si lo guardamos juntos? Pero eso no se hace. Y quizá por eso tengo yo trabajo, ¿eh? Sí. Porque estos señores no se ponen de acuerdo casi nunca. Ya. Este sector es muy particular. Yo, corregidme si me equivoco, pero no hay un sector igual que este. Mira, el comprador de soja no conoce al productor de soja. El comprador de palma no tiene ni idea de quién es el productor de palma. Tú compras en unos mercados online, en unos mercados... El único sector en el que el comprador de aceite no cambia. Compra siempre a los mismos vendedores, con lo cual es inevitable que se produzcan relaciones personales. De hecho, prácticamente todos los compradores de aceite conocemos a los vendedores de aceite. Encima se da la paradoja de que vivimos en un radio de más o menos 100 kilómetros, con lo cual es muy complicado que no te cruces todos los días. Y entonces, claro, el problema es que yo le he comprado aceite a Esteban a 1,7 y eso a Esteban no se le ha olvidado. Y Esteban me ha vendido mi aceite a 3,7 y a mí me ha dolido mucho. Independientemente de nuestra relación personal, este tipo de interacciones no se dan en ningún sector. Entonces, la desconfianza, yo tengo un dicho que, por decirlo políticamente, este es el único sector en el que todos los días se hace el amor. Un día ellos a nosotros y al día siguiente nosotros a ellos, ¿no? No, pero eso marca mucho, ¿eh? Porque por eso es tan difícil sentarnos y decir, Esteban, vamos a ver, mira, tengo la posibilidad de abrir un contrato en Singapur y en 3 euros hacemos un contrato estable para los próximos 3 años. Esteban no duerme, no esa noche, los próximos 7 días no duerme. 3 euros, pero vamos a ver, y si yo vendo a 3 euros, que sí, que estoy garantizando, pero bueno, y si mañana hay una guerra en Ucrania y la cooperativa de al lado ha vendido a 3,20, ya está. Como dicen, ya no se habla más. Esto es este sector. Y es lo que me gustaría que un día superásemos. Y si hacemos lo que hemos comentado, ir juntos y decir, señores, y termino una cosa, vuelvo al tema logístico. Hace 1 año y medio, mandar un contenedor a cualquier parte del mundo costaba 2.500 euros. Haciendo los números, en 20.000 litros que van en un contenedor, hacemos los números, ¿no? 100 euros por tonelada, 105. Hoy te puede costar 6, 7, 8.000 euros. 5.000 euros más, ¿eh? 5.000 euros más en 20.000 litros. Ojo, que son 200 y pico euros más por tonelada. O sea que, como estamos tan acostumbrados a hablar en euros tonelada, que el aceite que me cuesta hoy 3 euros a mí, que tengo que sumarle 250 euros más, que hace, tú decías de los costes de suministro, que son 250 euros más por tonelada, que son 25 céntimos, simplemente por el incremento logístico. Y eso llega al lineal de Estados Unidos, el de Estados Unidos lo compra a 1 euro más caro, él le aplica su diferencial, que es enorme, porque es un producto estratégico allí, y entonces, ¿qué pasa? Que se multiplica el precio. Y como baje un poquito el consumo, lo que ha hecho Jesús,
quitan el aceite de oliva y ponen salsa de soja condimentada. Entonces, es un tema muy complejo, ¿no? Pero bueno, aprovechemos el momento, precios caros, seamos felices, ¿sabes? Disfrutemos y lo que dure, dura. Y ya veremos quién está jodido dentro de unos meses. Cortoplacismo y memoria de elefante siempre, Juan Carlos, ¿no? Siempre. Ahí cuando se ha hecho algún contrato de ese tipo a más largo plazo, si sale bien, no, la memoria se olvida. Cuando sale mal, ese contrato es histórico y sale en cualquier reunión. Yo reitero lo de los precios. Cuando hablaba de suministros no me refería solo al abono, al fitosanitario, hablo también del tema de la logística. Si este año hubiera llovido y nos encontramos con esos precios de logística, esos precios de input y a unos 70, ahora mismo estábamos aquí todos hablando de otra forma. Yo no sé, yo creo que no hubiéramos venido ninguno, porque la situación hubiese sido dramática. La suerte es que, bueno, dejó de llover en enero quizás, en febrero, algo ha llovido, una guerra, se van apareciendo ahí algunas circunstancias que no van mal, pero yo creo que el trabajo del consumo es el importante. Milagros. Y con un producto bíblico. Con una campaña, ¿no? Con una campaña de 2 millones de toneladas, evidentemente hubiéramos estado de nuevo en las carreteras, digo, los medios de comunicación, transmitiendo movilizaciones, protestas, industriales, conserveros, insisto, estábamos en esta coyuntura cortoplacista, pero se plantea un buen refinado para las salsas, para las conservas, el aceite de oliva preeminente en cualquier sitio, en cualquier industria, en conserveros, son los conserveros los que vienen ahora, no hay que ir tanto a Cantabria buscando la anchoa. Ahora es más fácil que vengan ellos buscando cerrar el contrato. Está también la industria en este momento, Ignacio, en una situación de verlas venir. Hombre, yo creo que ahora mismo está todo el mundo en una nube. En el cortoplacismo, ese es el que estamos hablando, ¿no? Todo el mundo va a vender primero y a comprar después y a intentar salvar ese margen que a diario intenta cubrir, pero es evidente que la gente quiere una estabilidad, la gente busca un refugio de ganar dinero y de no tener problemas. Entonces, la situación actual de precios es complicada porque todo el mundo, aquí nadie busca o nadie quiere jugar al agricultor, pero tampoco quiere jugar al comerciante. Entonces, el que busca su margen y busca su rentabilidad a día de hoy está pensando en el lunes, no en el martes. El martes ya es muy largo plazo. Entonces, tenemos que crear ese consumo y esa estabilidad para que esa industria vea futuro a 4, 5, 6 meses, que no tenga problemas de suministro, que no tenga problemas de calidades, que no tenga problemas en variabilidades extremas de precio, que al final los lineales son los que le marcan a ellos el margen. Entonces, yo creo que ahora mismo el consumo es muy cortoplacista y la gente va muy al día y a vendo, compro. Pueden entenderse, digo, porque había gente que interpretaba esta última oficialización de datos por parte del Ministerio de Agricultura, de la Agencia de Información y Control Alimentarios, hablaba o esperaba un mes de abril con incluso una cifra superior a esas 140.000 toneladas que han sido las oficializadas, que rápidamente algunos han corregido al alza. Hombre, ha sido récord porque con 15.000 toneladas más de importaciones pues son 155.000, que era más o menos la cifra que salía en marzo, más o menos con las importaciones, y había sido récord. Después de una media de las 4 o 5 primeras mensualidades de 142.000, habíamos ido a 147, y entonces se hablaba de marzo de un récord. ¿Pueden creerse, o como algunos pensaban, se ha diferido parte de
de lo que realmente ha salido en abril a mayo, porque en mayo los datos van a ser bastante menos espectaculares. Hombre, yo creo que con los datos AICA es siempre igual, Carlos. Alusiones. No, deberían ser otros por alusión. Los datos AICA es como todo, o te lo crees siempre o no te lo crees nunca. Nunca. Claro, el querer jugar con el dato cuando te interesa, Ayúdame a polemizar un poco. creo que no tiene sentido. Mira, yo creo que al final esto hay que mirarlo por días hábiles. Abril ha sido un mes extraordinariamente bueno. Abril tiene 19 días hábiles, es el mes más corto en días hábiles de todo el año. Con lo cual las salidas, si extrapolamos a 22 días que puede tener un mes hábil, son muy altas. Y en el caso de marzo, que sorprendió a todos, yo creo que nadie fue capaz de intuir las salidas que nos encontramos. Marzo tenía 23 días hábiles, quitamos 10 días de huelga de transporte, donde no se pudo mover, como comentaba antes Ignacio, ni un camión, ni de granel, ni de envasado. Marzo se va con 13 días hábiles y 147.000 toneladas. 13 días hábiles y 147.000 toneladas. Yo creo que en marzo se hubiera rozado el récord histórico en España desde que hay datos de seguramente más de 200.000 toneladas de salidas. Y el dato de abril creo que hay que tener en cuenta que tenemos 3 días menos. Hablamos de Semana Santa y un fin de semana menos, con lo cual yo creo que el dato es muy positivo. Lo de que se han pasado datos para mayo porque se prevé que sea menor, pues no sé, ahí Carlos eso lo maneja mucho mejor que yo, pero yo creo que eso, no creo que eso deba ser así. ¿El que maneja mejor, Carlos? ¿El maquillaje, dices? No, la información. Ah, ya. Si hay alguien que maneje los números en el sector es él. Ya, hablando un poco en serio, aquí hay cuatro vías de salida del aceite de oliva. Una es el aceite de oliva, nosotros lo tenemos en 4, que es el aceite de oliva que se carga para Italia a granel. Todos sabemos lo que se carga todos los meses. Hay una segunda vía de salida, que es lo que se carga vía puertos para todo lo que es la exportación, ¿vale? Luego hay una tercera vía, que es lo que consume el sector industrial español, y la cuarta vía, que es lo que se consume en el supermercado. Creo que todos somos conscientes que en marzo hubo una demanda brutal de los supermercados se quedaron completamente vacíos, y en abril había que cubrir toda la cadena. Entonces, en abril, todas las salidas de abril, entendemos que gran parte de ellas han ido a lo que es cubrir la cadena, cubrir el stock de los supermercados. Y hay datos oficiales que dicen que el consumo en el lineal en abril ha sido muy inferior al de marzo, o por decirlo de otra manera, el de marzo fue muy superior a la media. Yo creo que las salidas de mayo tienen que ser las que teníamos antes de un poco la convulsión que hemos tenido, ¿no? 110, 115 salidas netas, con importaciones 130, que son las salidas que en el fondo todos estimamos como las salidas recurrentes del mercado nacional, ¿no? Yo creo que, insisto, el dato de salida se tiene que estabilizar en los próximos meses, y el efecto guerra unido al efecto huelga, todo eso de marzo, evidentemente ha tenido su secuela en abril, porque había que llenar todo el lineal. Ahora en mayo yo creo que volveremos a las salidas que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Pero probablemente para hacer una lectura que nada más queremos saber los datos del mes que viene hoy, eso no es posible. Admitimos que ha habido una huelga, algo especial, un parón completo de cargas, ¿no?, de granel, y con mucha dificultad de salidas de envasado, aunque había cadenas que tenían casi escolta policial para poder sacar, vamos, esto es así. Y ha circulado mercancía embotellada, pero como dice Ignacio, a veces no han podido embotellar porque no podían cargar el granel en las cooperativas, porque en las cooperativas ahí no se podía, no por las cooperativas, sino porque estaba muy bien bloqueado el transporte por carretera. Entonces hemos tenido eso, luego hemos tenido también este asunto de Ucrania, lo vimos antes, una salida extraordinaria. Probablemente para tener una idea clara de qué está pasando tendremos que sumar el mes de mayo. Y con eso ya, a ver, yo creo que las personas somos de costumbre, los mercados también. Aunque haya tenido esta sacudida, hombre, las personas de aceite de oliva nos las prometíamos muy felices cuando veíamos un litro de girasol a 3,5 € y una aceituna a 3,5 €. Entonces veíamos por primera vez la oportunidad de que por precio hubiera una sustitución directa. Eso fue humo, ¿eh? Si me equivoco, me corregís. Oye, eso duró días. Ya luego comentamos un poco la lección que nos ha dado el sector,
lamentablemente el consumidor de girasol consume girasol. Y yo es la mayor sorpresa que me he llevado en este periodo. Yo, personas muy cercanas a mí que me han dicho, oye, ¿me puedes traer girasol? Pero bueno, si... ¿No hay trasvase en el consumo? Mi opinión, lo que nos ha enseñado esto, no sé lo que opináis vosotros, que hay muchísimo menos de lo que pensábamos. Ha habido un momento en el que han convivido prácticamente el mismo precio y la gente quería girasol y el consumidor de girasol quiere girasol. Yo creo que esto, no sé lo que opináis vosotros, vamos. La mayonesa con aceite de oliva, que nos gusta, que ponen aquí algún restaurante en Córdoba fabulosa, nos gusta a los que estamos en el sector del aceite, pero que al consumidor medio le gusta una mayonesa más suave. Entonces quiero decir que... Y el señor que hace tartas o hace tal y eso, pues el aceite de oliva no es neutro, tiene propiedades organolépticas. Y a cada uno nos gustan las cosas que nos gustan, y muchas veces porque nos gustaban de pequeños. Si tienes acostumbrado al paladar a los churros con aceite de girasol, pues probablemente igual no te gustan fritos con aceite de oliva. Yo creo que hay matices. Creo que sí hay un trasvase, cuando está el aceite de oliva muy caro, por lo menos en España, baja el consumo claramente nacional de aceite de oliva y no se trasvasa totalmente al de girasol, pero sí se ve un cierto trasvase. O sea, sí, a lo mejor hay gente que no puede seguir pagando una botella y compra una de girasol, ¿no? Pero yo creo que en todas las casas hay una botella de girasol para hacer la mayonesa, el food service consume girasol y no quiere cambiar el sabor de los menús. Yo estoy de acuerdo yo creo que no, la prometíamos, ha habido una oportunidad, pero yo luego también he observado en los supermercados, lo he comentado muchas veces con Esteban, que hablamos más a menudo y tal, y eso, y digo, es que han puesto, el girasol está a 3,5 y el oliva lo han puesto a 4,5. O sea, ahora tú decías también, Manuel, que están corrigiendo un poco los lineales, pero el lineal cambia la tarifa de un día para otro, y dice, oye, el oliva tiene que valer 1 euro más que el otro. Y entonces le han metido 1 euro. Entonces, ¿qué sustitución va a haber? Si vas y es también una manera de que te compren el girasol a 3,5 euros. Que tú veas que vale, está caro, pero el otro está más caro todavía, ¿no? Con lo cual, entonces yo no sé. He estado ante una reunión y se oían autocríticas con que es una oportunidad perdida, pero si no da ni tiempo. El factor precio en el marketing es fundamental. O sea, trasvase es verdad que lo ha habido, pero lo ha habido, tú lo has dicho ahora mismo, lo ha habido porque cuando llegabas al lineal no tenías la opción de coger la botella de girasol. Claro, porque es que no había. Ese ha sido el trasvase que ha habido. O sea, tú no llegabas y había 3,5, no, es que aquí no había y tenía que llevarme este. Entonces, ha habido trasvase porque la realidad es que la gente buscaba aceite de lo que fuera. Pero el sustituto natural del girasol es el aceite de soja o el aceite de colza, no es el aceite de oliva. Entonces, es una realidad que la formulación industrial de este país no cambia tan rápido aceite de oliva. O sea, o consume aceite de soja, quiere aceite de girasol. Al final quieren aceite de girasol. Búscamelo como sea, donde sea, en cualquier sitio del mundo. Ya hemos dado el dato de la siembra en abril en nuestra tierra, ¿no? En nuestras provincias andaluzas, ¿no? El crecimiento del 25%. Sí, se va a incrementar, pero, hombre, es indudable, y nosotros, que tenemos muchísimas familias agricultoras que llevan entregándonos girasol años y años, que un año en el que el girasol va a estar muy caro de precio, queremos que el campo siembre girasol, sin ninguna duda. Pero ojalá se sembraran aquí 200 o 300.000 hectáreas más. Es indudable que es imposible. Es verdad que los regadíos van a cambiar a girasol porque las dotaciones de agua van a estar, que veremos a ver ahora si eso cambia o no, pero ha habido mucho trasvase de maíces a girasoles, mucho trasvase de arroces a girasoles. Eso le va a dar un poco de alegría a ese sector. Incluso de algodón a girasol también. De algodón a girasol, es verdad que... Pero es indudable que ha habido un poco de trasvase de girasol, de aceite de oliva a girasol, de girasol a aceite de oliva, perdón. Pero en el momento en que ese precio y que el mercado se ha estabilizado y esto ha venido a niveles... El mercado sigue estando igual y el consumo ha seguido estando igual que estaba... Bueno, estamos hablando más o menos igual que estaba antes de la guerra. Han hablado de un mes fundamental para
concretar las salidas, sería ya marcar pues prácticamente el inicio del verano, que ya tiene unas características concretas, y luego asistiríamos evidentemente al final de la campaña de comercialización. No es que sean gurús, pero en fin, en este sector evidentemente los agentes, los operadores tienen que jugar un poco a eso, y ya saben que justo el vecino de al lado les espera con el puñal bien afilado por si hierran en una operación y hoy venden 30 céntimos más barato el kilo que el precio de mañana. Pero en cualquier caso, hablando de ese stock final previsible, ¿qué vaticináis para el final de la campaña de comercialización? El stock de España girará en torno a, no sé, 400.000, 500.000 toneladas. ¿Por dónde estaremos, Carlos? Antes una puntuación. Yo, en cierto modo, prefiero que tengan afilado el cuchillo, ¿eh? Sí, ¿no? A otras cosas. Por mi comentario anterior, vamos. Sí, el del amor, ¿no? Es que Esteban estaba ahí un poquito haciéndome ojitos, ¿sabes? Y casi... No, yo creo que tenemos mal contadas, creo que hay 1.100.000 toneladas de stock, 1.084.000, con los ajustes seguramente llegaremos a 1.100.000. Quedan 5 meses, pues si ponemos una media de 120, que no es descabellado, pues estaríamos hablando de un stock final de campaña de unas 500.000 toneladas. Creo que todos hablábamos antes de la guerra de entre 500 y 600 de stock final. Yo creo que ahora estaremos alrededor de 500.000 toneladas. Un enlace más que correcto, y a partir de ahí pues lo de siempre. Esto empieza a ver la próxima campaña. 500.000 toneladas, ese es el número que más o menos manejamos todos. ¿La comparte, Juan Carlos? Yo, más que el stock, que podría estar por ahí quizá un poquito menos, ahora empieza el debate de lo que viene el año que viene. Y ahí sí que estos señores, pues, con puñal o sin puñal, empiezan a apostar, ¿no? Empiezan a dar cifras y demás, si llueve en otoño, si no llueve en otoño, es el debate de siempre. Con lo cual, en fin, se plantea ese debate y saber exactamente la campaña. Tampoco la lluvia que hemos tenido, como hablábamos antes, va a calmar todo el déficit que teníamos acumulado, y además ya acumulado en varios años. Entonces tampoco veo una sorpresa en la producción del año que viene, con lo cual esa estabilidad de precios esperando el verano, o incluso después del verano, cuando se empiecen a ver los números del año que viene, podría continuar. Ignacio, ¿tu impresión? Yo coincido con Carlos en esas 500.000, 520.000. Es indudable que a todos nos ha sorprendido esos 200 litros del mes de marzo, pero que no son suficientes. Es verdad que nos quedará un mes para saber más o menos qué es lo que va a venir el año que viene. Hoy en día vaticinar es jugar a la bola, y la bola, si la tuviéramos, no estaríamos aquí. Entonces, yo coincido en una estabilidad de precios, en un enlace suficiente o más que suficiente, y un ya veremos lo que pasa dentro de un mes, y ya vaticinaremos qué es lo que puede pasar. Esteban. Yo creo que probablemente más de 500.000 toneladas. Al final, como decía antes, esto se mueve por expectativas. A pesar de los 200 litros de esta primavera, la realidad de la provincia de Jaén son 400 litros. La realidad de la provincia de Jaén con 400 litros, si extrapolamos a una posible producción, con 400 litros no se llega al 1.000.000 de toneladas. Obviamente lloverá más y deseamos 100 o 150 litros más. Pero bueno, los números son muy simples, ¿no? Tú tienes pluviometría y tienes toneladas producidas. Viendo la media histórica, lo comentaba antes con Jesús, aproximadamente cada litro de agua suponen 2,5 toneladas de producción en España, ¿vale? Esperemos que haya unos 500 litros, que hayan 100 litros más, podemos ir a una producción entre 1,2, 1,3. Con una expectativa de una producción media-baja, es posible que esa oferta regulada que Carlos comenta, incluso bueno, pues el enlace es algo mayor, porque se decida no comercializar todo en la presente campaña.
todo esto puede ser al revés, si tenemos un otoño generoso, que seguramente yo creo que es lo más deseable, que la campaña pueda ser una campaña positiva con unos precios buenos, pero entre 500 y 550 la previsión. ¿La tuya, Jesús? Sí, coincido. Vamos a ver el dato de mayo y ya vamos haciendo una suma un poco más concreta de salidas, ¿no? Que nos permita hacer una proyección y hagamos una media, porque si cogemos los números más recientes, pues terminamos con 350 o 400, y si no, pues terminamos con 550. Pero bueno, la cosa va a estar entre 400 y 500. Creo que también es importante ver la distribución del stock. O sea, en los últimos años yo vengo observando que los envasadores vienen necesitando tener un stock muy elevado, por las diferentes características de su trabajo, ¿no? Necesitan dar, de su negocio. Atienden cada vez a mercados más internacionales, necesitan tener diferentes tipos de aceite, también las restricciones de calidad o las exigencias de calidad de las cadenas son muy importantes, les obligan las normas que tienen a tener eso, dar servicio. Entonces entiendo que por lo menos en el entorno de los 200 millones se van a mover los envasadores y la otra parte pues quedaría en manos de la producción. A nivel de precio, yo creo que el precio, sobre todo en esta época del año, se forma, o sea, en cosechas como esta, el precio de momento va a seguir mandando la producción, se forma en la producción, sin desmerecer a la potencia de otras provincias. Creo que Jaén va a tener un protagonismo mayor y en este caso concreto de este año el precio del lampante aún más, ¿no? Somos animales de costumbre. El agricultor de Jaén tiene mucha información, no ve seguridad en la cosecha, va a tener un verano duro, con un déficit hídrico, con un riego que existirá, pero a lo mejor un poco más contenido. Probablemente sus expectativas no sean del todo buenas y durante el verano pues aguante y sea más exigente. Por lo tanto veo un verano más duro, donde quizá podamos tener dentro de la estabilidad algo de repunte de precios, y luego pues creo que hechos que aguantan y no venden nunca hasta que empieza a bajar, pues de nuevo les va a pasar lo mismo. Que hay gente que, no sé, que son animales de costumbre también, y yo también soy un animal, no quiero ofender a nadie, de costumbre, tengo las mías, ¿no? Pero yo ahora estoy hablando de las de los otros, ¿no? Y entonces pues yo creo que sí, van a aguantar, y luego pues van a vender como es costumbre, cuando empiece a bajar, ¿no? Y entonces pues yo creo que sí, yo creo que en septiembre, octubre, a pesar de todo, creo que hay más peligro de que, a no ser que estamos en tierra mariana y tengan suerte estos agricultores y no llueva nada en septiembre. Entonces, en fin, bueno, estoy bromeando un poco y como digo, intentando meter un poquito de polémica. Aquí cada uno tira para su lado y el agricultor tiene en su mano la formación del precio en los próximos 4 meses. Y yo creo que va a forzar. Confiemos en ello. La producción es, en definitiva, pues la madre de esa savia nueva que es cada una de las cosechas de aceite de oliva que vivifican a toda la sociedad de nuestra tierra, ya sea desde Jaén, desde Córdoba, desde Málaga, desde Granada, desde cualesquiera de las provincias andaluzas productoras de aceite de oliva, ya sea desde la producción, ya sea desde el envasado, la industria, la intermediación, desde cualquiera de los agentes que hacen posible este hecho diferencial. E incluso cuando tan denostado estaba categorialmente el lampante, hemos podido descubrir, al margen de precios y de esa tensión en el mercado, la calidad del aceite de oliva lampante de esta campaña, que ha superado con creces la de las últimas 10, la última década, sin duda una de las más importantes, de las de mayor calidad. Confiemos en ese final de campaña de comercialización con precios estables, altos, y también que tengamos la oportunidad de volver a sentar en torno a las tertulias del Olivar de Grupo Multimedia, de 10 Televisión, a amigos, a tertulianos con esta capacidad de análisis, de perspectiva, también de buenos criterios y fundamentos para el futuro cercano. Gracias a todos ustedes, volvemos muy pronto aquí en su televisión, en su radio, en su grupo de comunicación.